fe, en hacer lo correcto. Aunque los demás hagan lo malo, Señor, aunque muchos lo hagan, no significa que es correcto. Yo quiero seguir tu camino. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú pones esa convicción en mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora sí les voy a pedir, démosle un aplauso bien fuerte, fuerte, fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Bueno, bienvenidos todos, bienvenidos los que nos están viendo ahí a través de Facebook. Bienvenidos a través de YouTube, los que verán este mensaje, los que escucharán este mensaje, bienvenidos. Bienvenidos a este lugar. Vamos a darle gracias a nuestro Dios y vamos a comenzar. Vamos a ver este tema. Esta es la tercera parte de un mensaje que yo he titulado El fruto. La tercera parte de un mensaje que yo he titulado El fruto. ¿Sí? Así que hago un rápido, no han visto los tres temas juntos, pero los animo para que vean la grabación ahí en YouTube. Ahí está la primera parte, la segunda parte y hoy vemos la tercera parte. Entonces ya hemos venido en 3 reuniones viendo este tema del fruto. Hablamos acerca de que una semilla para crecer y dar fruto se puede tardar entre 3 a 5 años en la mayoría de los árboles, en la especie de árboles, ¿cierto? Hablamos de la parábola del sembrador y allí vimos unos factores de por qué muchos todavía no dan fruto. Los explicamos y vimos también acerca de ¿qué debemos hacer para dar fruto? Lo cito rápidamente. Vimos un texto en Gálatas 5:25 donde dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Es decir, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe. ¿Amén? ¿Qué debemos hacer? Pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe, ¿cierto? Y leímos también en Romanos 8, 14 al 15, en la traducción en lenguaje actual, estoy haciendo un recorderis rápido, dice que todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Qué son? Porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. Y yo me detuve en la parte 2, la reunión anterior, para hablar acerca de por qué nosotros a veces no vemos a Dios como un papá. Vimos la explicación de la palabra Abba, ¿sí? Que es papito, y que el Señor Jesús dijo en una oración allí en el huerto Getsemaní, la noche que iba a ser entregado, gracias amor, la noche que iba a ser entregado. Entonces, en conclusión, hablamos y cerramos ese tema orando porque encontramos que muchos tienen a un Dios distante porque lo ven o lo miden más bien de la manera como ven a su papá. Entonces, las personas que no han tenido un papá, ¿cierto?, pues ven a un Dios como que de pronto, de chiripa, como decimos acá en Colombia, de pura suerte, pues me ayuda, ¿sí? Y resulta que estamos errando ahí porque a veces medimos a Dios como un papá terrenal. Y es muy distinto. Entonces, hablábamos también, hicimos el llamado para sanar. Tenemos que sanar esa relación paterna. Los que ya no tenemos un padre, los que murió nuestro padre, pues tenemos que decirle, Señor, yo decido perdonar a mi papá. Decido perdonar a mi papá. Decido entregar el dolor que pueda sentir. Decido entregar el abandono que él me dejó. Y quiero verte a ti como mi padre, porque nuestro verdadero padre es ¿quién? Dios. ¿Es quién? Dios. ¿Sí ve que todavía dudamos? ¿Nuestro verdadero padre quién es? Dios. Dios. Él nos formó antes de que fuéramos engendrados por papá y mamá. Él nos formó, Él formó nuestro cuerpo. Eso dice la Escritura allí en Salmo 139. Entonces, leímos el Salmo 143, verso 10, y dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios.
que tu buen espíritu me guíe por un terreno firme. Y este salmo es la oración o es el modelo, escúcheme, no se distraigan, es el modelo de cómo debemos orar. Hay personas que dicen, uy, no, pues es que yo cómo hago para cambiar, uy, cámbiame, Señor, cámbiame. Y aquí está la respuesta para las personas que a veces no comprenden de qué manera lo debemos hacer. Salmo 143, verso 10, lo cito en la Nueva Versión Internacional, dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno firme. Y ahí está la clave. Que tu buen espíritu me guíe. Y yo explicaba también que con la persona que menos hablamos es con la persona del Espíritu Santo. Nosotros a veces invocamos a Dios, oramos a Dios, o como lo decía yo, lanzamos tiros al aire a ver si allá alguien tiene que escuchar la oración, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o algún ángel, o algún arcángel, o algún querubín. Sí, a veces oramos así. Pero realmente nosotros debemos orar al Padre. Todo lo que pidamos al Padre debe ser en el nombre de ¿quién? Del Hijo, ¿sí? Todo lo que pidamos al Padre debe ser en nombre de ¿quién? Del Hijo, es decir, del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero adicionalmente debemos tener una charla, una amistad con la persona del Espíritu Santo. Y aquí quiero explicar algo. El Padre creó el universo, ¿cierto? Y creó este planeta. El planeta Tierra, dice en Génesis, que estaba desordenado y vacío. Y el Señor vino y lo puso en orden. Dice que había agua flotando, ¿sí? Y dice que había agua en la tierra. ¿En dónde estaba el agua? Flotando y había agua en la tierra. O sea, el planeta como planeta estaba desordenado, ¿cierto? Seguramente si ustedes han visto a veces que hablan de Marte, en fin, que están sondeando planetas, están en desorden. Y Dios toma este planeta y lo organiza. Le da una orden al agua y dice, el agua que está flotando, júntese en un solo lugar. Y dice que a eso lo llamó mares o océanos, ¿cierto? Luego dijo que se produjera hierba verde, en fin, la tierra fue organizada. Y Dios luego crea al ser humano para ponerlo ahí en la tierra. Y eso significa que en ese momento gozábamos de una relación muy íntima con nuestro Padre Dios, con nuestro Creador. Amén, hasta ahí estamos claros. Pero años atrás o siglos atrás, no sabemos cuánto, había en el cielo, se había generado una rebelión. Eso está escrito, lo encontramos en Ezequiel y en Isaías también habla, y en Jeremías da avisos de que un ángel protector, un ángel querubín protector grande, parece que cuidaba el trono de Dios, un día se rebela contra Dios porque sintió orgullo. Por eso el orgullo es pecado. Esa es la raíz de todos los males, el orgullo, ¿sí? Entonces, este ángel se ve y dice, no, yo puedo ser mejor que Dios. Y se rebela contra Dios, dice que contaminó a la tercera parte de los ángeles del cielo. Y generó una rebelión. Por lo tanto, Dios, ¿qué hizo? Lo sacó, lo destituyó del cielo y quedó por ahí por el cosmos vagando, ¿cierto? Entonces, Satanás, al darse cuenta que Dios había hecho un planeta magnífico y lo había creado para el ser humano, quiso venir a sembrar la semilla que brotó en su corazón allá en el cielo, ¿cierto? De pecado. Y entonces le dice a la mujer, usa la serpiente, el animal más astuto de la tierra, y le dice a la mujer a través de la serpiente, toma de ese fruto. Y ella le dice, no, Dios nos dijo que de ese fruto no podíamos comer. Y él le dijo, claro, lo que pasa es que Dios no le dijo toda la verdad completa. Porque si ustedes toman de ese fruto, van a ser iguales que Dios. Se les van a abrir los ojos y van a ser conocedores de todo lo que conoce Dios. Le dijo una verdad a medias. Y ella, o sea, lo que sembró en el corazón de ella, ¿qué fue? Avaricia o codicia. Por eso la codicia es mala, ¿sí? Y entonces la mujer toma ese fruto, come y le da a su marido, ¿sí? No dice cómo,
Muchos dicen, ¿será que Adán estaba ahí parado como un guaymarón, como dicen ahí? ¿Cierto? ¿O será que ella comió el fruto y fue y le dio, y cuando él comió y se dio cuenta que era ese fruto? Bueno, en fin, no se sabe, pero lo importante es que en ese momento esa semilla fue plantada en el corazón del hombre. Y esa semilla dio como fruto el pecado. Y el pecado original es la desobediencia. Por esa razón, la obediencia es importante en la vida de nuestro hogar, en nuestros hijos, que les enseñemos a nuestros hijos a obedecer. Porque ahorita el mundo entero nos está vendiendo una filosofía, el sistema nos está dando una de estas. No, deja que se desarrolle como quiera, ahí va creciendo, él va aprendiendo a tomar sus propias decisiones o ella, y resulta que nos están germinando esa semilla nuevamente de manera discreta. El mundo tiene un orden, la Biblia dice que Dios es un Dios de orden, el hogar debe tener un orden, es decir, hay unos parámetros, hay horarios, hay momentos en que nuestros hijos pueden hacer alguna actividad, jugar, sacar sus juguetes, pero los tienen que recoger. O sea, tenemos que enseñarles el orden. Amén. No son nuestros hijos los que dirigen el hogar. Dios nos entregó esa potestad a nosotros los padres, pero con esa potestad y esa bendición nos entregó una responsabilidad muy grande, y es de cómo entrenamos a nuestros hijos. La manera como una persona adulta se comporta tiene un 90% que ver con la manera como fue formada desde su niñez. ¿Entendemos eso? Las decisiones que toma un adulto, ya sean buenas o malas, tiene que ver con la manera como lo criaron en su casa. Escúchenme bien, papás. Entonces esto es importante. Ahora, el enemigo siembra esa semilla de pecado en el corazón humano y hay una ruptura con Dios. Hay una ruptura entre nuestra relación íntima con Él. Porque la Biblia dice claramente que Dios no puede morar o no puede estar donde hay pecado, ¿sí? Ahora ustedes dirán, Brillo, entonces ¿cómo llegan los pecadores? Bueno, el Señor Jesús luego viene, el Padre viene, envía a su Hijo Jesús, nace bajo las reglas de juego que Dios había establecido para los seres humanos, o sea, nace de una mujer, ¿sí? Fue engendrado por el Espíritu Santo, nace de una mujer y crece y llega un momento de su ministerio donde él tenía que cumplir el propósito de reconciliar a la humanidad con Dios. Amén. Estoy haciéndoles un recuento rápidamente. Luego que él viene, vive, entrega su vida, nos enseña el camino que debemos andar, entrega su vida para pagar o saldar ese sacrificio que se tenía que pagar porque el hombre había desobedecido, y es sepultado, y luego ¿qué? Resucita y va al cielo, o sea, vuelve al lugar de donde fue enviado, ¿sí? Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Pero antes del Señor irse, dice, tranquilos, no los voy a dejar huérfanos. Vendrá otro igual a mí, y es la persona del Espíritu Santo. Amén. Entonces, quien está en este momento aquí en la tierra para nosotros, o con la persona que más debemos hablar, es con el Espíritu Santo. Tenemos que tener una amistad con Él. Y cuando ustedes dicen, bueno, ¿y cómo hago eso? Al fin, que oro al Padre, oro al Hijo, oro al Espíritu Santo, ¿qué hago? Pues siempre debemos orar al Padre, ¿cierto? Porque lo honramos a Él. Pero todo lo que pidamos tiene que ir en el nombre de su amado Hijo. Y aquí voy a explicar por qué. Porque Él fue la propiciación del sacrificio de nuestros pecados. Amén. O sea, Él fue el chivo expiatorio o el cordero inmolado para que nosotros tengamos nuevamente acceso al Padre. ¿Eso es claro? El Señor Jesús. Por eso dice que nadie va al Padre si no es por Él. Amén. Pero siempre debemos orar al Padre en el nombre del Hijo y sellar nuestras oraciones en el nombre del Hijo, porque es en Él en quien tenemos acceso al Padre. Espero que me estén comprendiendo. Pero adicional a eso, debemos tener una charla permanente con la persona del Espíritu Santo. Amén.
¿Cuántos usan el WhatsApp? Todos, ¿cierto? La mayoría de los que estamos acá, un 99% usamos el WhatsApp. Se volvió el sistema de comunicación más rápido, casi más que un correo. Realmente los correos ya los usamos muy eventualmente cuando necesitamos algo, porque WhatsApp es instantáneo, porque los correos a veces nos llegan demasiados de muchas cosas, pero usamos, por lo menos yo en mi trabajo uso mucho WhatsApp. Me parece que es rápido, uno envía un escáner, toma una foto, lo que sea, y por ahí circula muy rápidamente todo. Ahora, lo que quiero decir con esto es, y cito nuevamente el Salmo, es: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y que tu buen espíritu me guíe por un terreno firme. Si con alguien debemos estar chateando todos los días, es con la persona del Espíritu Santo. Amén. Los que están de novios llaman: ay, ¿qué estás haciendo? Ay, mi amor, me acabo de cepillar los dientes. Está, listo. Ay, tan lindo, tú tienes una dentadura muy linda, listo. Y luego otra vez. Y ahora, no, estoy desayunando. ¿Y qué estás desayunando? Y todo el tiempo estamos chateando, ¿sí? De la misma manera, los que a veces se tienen que reportar en el trabajo, o hacer trabajos, etcétera, todo el tiempo chatean. Debemos estar chateando permanentemente con el Espíritu Santo. Esto significa que con lo correspondiente a esa lucha que mantenemos, debemos decirle: Espíritu de Dios, ayúdame a sacar estas cucarachas de mi mente. Cuando a uno le vienen cucarachas, cuando a uno le vienen pensamientos que no son. Ayúdame, Espíritu de Dios, a cambiar mi carácter. Ayúdame a sujetarme y guíame por ese terreno firme de la fe. Eso es lo que nos dice este salmo. Es decir, todo el tiempo debemos estar hablando con la persona del Espíritu Santo. Señor, ayúdame, Espíritu de Dios, ayúdame a guiar a mis hijos, a entrenarlos para la vida. ¿Saben que a uno la vida le va despacio entre la niñez, la preadolescencia y la adolescencia? Y la juventud, parte de la juventud. Pero cuando tú llegas a los 35 años, más o menos aproximadamente, ya eres un adulto, ya has madurado un poco, ¿cierto? Cuando llegas a los 35 años, pareciera que al reloj de la vida le dieran más rápido. ¿Sí o no? Y entonces uno dice: uy, Dios mío, yo hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, yo por qué no hice aquel, yo por qué no ahorré, yo hubiera invertido, yo no hubiera hecho aquello. O sea, uno, y entre los 40 y los 45, muchos hombres en específico, y mujeres también, sufren una crisis existencial. ¿Sabían eso? Sufren una crisis existencial, muchos, incluidos los exitosos, porque siempre queremos o siempre estamos viendo lo que falta, no vemos lo que sobra o lo que sí tenemos o lo que sí logramos. Queremos más, y entonces a veces entramos en esa crisis existencial. Pues es ahí, mis amados, donde debemos decirle a la persona del Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdame a aprovechar mis días. Ayúdame a aprovechar, y esto viene para todos, ayúdame a aprovechar mi niñez, ayúdame a aprovechar mi adolescencia, ayúdame a aprovechar mi juventud, ayúdame a tomar buenas decisiones, Espíritu Santo, ayúdame a dar un fruto correcto. Yo le decía a los jóvenes, y esto tiene mucho que ver con dar un fruto, y lo voy a explicar rápidamente. ¿Ustedes se imaginan si uno cuando es joven diera los pasos correctos? ¿No habrían hijos sin padres? ¿No habrían divorcios? ¿No habrían abortos? ¿Sí o no? Tendríamos menos jóvenes y adolescentes metiendo droga. Tendríamos menos delincuentes. Tendríamos menos homicidios en el mundo. Tendríamos una vida, un hogar y una conducta a nivel social mucho más agradable. Habría un mejor bienestar. ¿Se dan cuenta ustedes, mis amados hermanos? Y esto casi nunca lo vemos desde esta óptica o desde este ángulo. Pero si la juventud, si entrenamos, los que somos padres entrenamos a la juventud bien, créanme que tenemos un alto porcentaje de que esos hijos den un buen fruto y de que esas generaciones sean transformadas.
Por esa razón, mis amados hermanos y los jóvenes que están aquí, es tan necesario hacer un alto en el camino, tener una relación con la persona del Espíritu Santo y comenzar a tomar buenas decisiones. Porque si volteamos a mirar al mundo, el mundo va a una velocidad todavía más rápida de la que llevamos nosotros con la edad. Va a una velocidad impresionante donde todo se vale. ¿Qué quiere ser? ¿Banano o banana? ¿Qué quiere ser? ¿Una cebra o un burro? O sea, de verdad, así está yendo la velocidad de este mundo. Todo se vale. La pornografía es válida. La masturbación es válida. Es necesario que conozcan su cuerpo. O sea, hay una cantidad de conceptos errados. Hay una cantidad de conceptos errados que están bombardeando a nuestros jóvenes, que están bombardeando a nuestras generaciones. Los que tenemos niños pequeños, tenemos que educarlos de la manera correcta, tenemos que hablarles y enseñarles de que son heterosexuales, no de que son una cajita en blanco y todavía no ha descubierto su sexo. Eso se lo tenemos que hablar desde ya. Tú eres una niña, eres heterosexual. ¿Y qué significa eso? Que te gustan, cuando seas adulta te vas a casar con un hombre. Así de sencillo, esa es la charla. ¿Ya? Escuchaba hace poco un mensaje que me enviaron unos hermanos que son activistas, que están luchando contra toda esa Agenda 2030, y era increíble. Un pastor allí contaba, un pastor de una iglesia grande, muy, muy fructuosa en Bogotá, y él contaba que fueron a llevar a su niño al jardín. Y ellos sintieron una inquietud de ese día a entrar al jardín, ¿no? Sus uñitas pintadas y todo. Y él dijo, ¿será que hay una fiesta de disfraces? No, pero no creo. No, y entonces él preguntó, dijo, no, sí, ellos vienen así, sus papás los envían así. Y él dice, ¿cómo así? Sí, sus papás los envían así porque venimos trabajando un taller justo este mes donde ellos deben escoger roles. Y miren cómo son de mañosos. Roles. ¿Quieres ser bombero? ¿Quieres ser policía? ¿Quieres ser doctor? Y dentro de los roles, curiosamente, había una falda. ¿Qué tiene que ver eso con un rol? Y entonces ellos escogieron la falda y sus papás les respetaron eso. Y él dice que él se fue, habló con la dirección, dijo, oigan, no están hipersexualizando a los niños y les están hablando de roles. ¿Qué tiene que ver una falda, por Dios? Y el jardín dijo, no, eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que vamos a hacer, tenemos que tener inclusión, etcétera, una inclusión amañada, mañosa y perversa, que es la que nos están vendiendo, donde esa es su manera. Y nosotros como familias, hijos de Dios, tenemos que enseñarle a nuestros hijos qué es correcto y qué no es. Así el mundo entero haga lo que le dé la gana, como quieran, y les tenemos que enseñar a nuestros hijos que aunque todo lo hagan, no es correcto. No significa que eso sea correcto. Y aunque pocos hagan lo correcto, no significa que uno esté equivocado. Porque esa es la otra. Si tú hablas del tema, entonces tú eres homofóbico, eres etcétera, etcétera, y te vetan, y te cierran la boca y te tapan la boca. Y yo quiero enseñarle hoy a los papás a que le enseñen eso a sus hijos. Tú eres heterosexual. ¿Qué significa? Que si eres una niña, te gusta una niña si eres un niño, y te casarás con una mujer si eres un varón. Eso se lo tenemos que hablar y se lo tenemos que martillar a nuestros hijos, mucho orar que el Espíritu Santo nos fortalezca y nos guíe por un terreno firme y nos ayude a tener el criterio y la convicción firme. Ahora escúchenme, porque esto no es para ir y generar debates. Esto no es para ir a provocar a nadie. Esto simplemente es una postura, la misma postura que tomamos en un trabajo o en el estudio. Yo a mis hijos les enseñé, sean serios en su estudio. No le permitan a nadie, ay, que un calvazo, ay, que tal, un cocotazo, porque si tú lo permites una vez te tendrás que acostumbrar. O sea, no jueguen a juegos que involucren irrespeto físico. De la misma manera, que sea un profesor, el catedrático, lo que sea, muchos universitarios van a tener que escuchar una charla de esas y tomen nota, de todo se puede extraer algo bueno, ¿cierto? Pero en el momento que a nosotros nos quieran confrontar, yo soy heterosexual.
¿Pero por qué? Pero no, un momento, yo soy heterosexual y creo que eso también tiene que ser respetado. O me quiere discriminar, ¿sí? Esa sería nuestra defensa. Y tenemos que ser contundentes, no entrar en debate, respetamos a las personas. Yo le enseñaba a mis hijos, no te refieres a él, ay, el gay ese, no, él tiene un nombre o ella tiene un nombre. Ah, la lesbiana esa, no, se llama Cindy, llámela Cindy, ¿ya? Porque nos vamos a encontrar en un trabajo, en un colegio, en la universidad, a personas que ya tienen marcado ese sendero, lamentablemente. Y nos va a ser muy difícil enderezar esos caminos. Eso lo hace el Espíritu Santo. Amén. O los que son creyentes, están en un trabajo, están en la universidad, porque a veces nos quieren picar la lengua. Ay, ¿tú qué piensas de Dios? ¿Y tú crees mucho en Dios? Y entonces de manera sutil o, ¿cómo se diría?, ingenua, nos quieren expulgar la lengua para luego clavarnos el puñal. Y en eso tenemos que ser sabios. No se trata de ser ni religiosos, ni tampoco tontos, ¿sí? En el sentido de que nos vayamos a dejar vulnerar nuestros derechos. Ah, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy muy creyente. Ah, pero no sé qué. Oye, perdón, ¿me estás discriminando porque soy creyente? Esa sería la charla y se vuelve una charla corta y sentamos unos parámetros. Amén. Amén. Eso tiene que ser así. Ahora, 1 Corintios capítulo 2, verso 11, lo cito, 1 Corintios capítulo 2, verso 11 dice, en la palabra de Dios para todos, nadie puede saber los pensamientos de los demás, el único que sabe los pensamientos de alguien es el espíritu que está dentro de él. Igualmente, nadie sabe los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Y aquí viene algo potentísimo. ¿Tú quieres saber qué piensa Dios? Háblate con el Espíritu Santo. ¿Tú quieres saber cuáles son los pensamientos de Dios? Háblate con la persona del Espíritu Santo. Mira, hay cosas que el Espíritu Santo de Dios nos revela cuando tenemos esa relación. Incluso de eventos que puedan surgir. Porque solo el Espíritu Santo de Dios tiene el acceso más profundo al corazón de Dios. Pues calcula, es el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y nos fue compartido. O sea, lo más íntimo de Dios nos fue compartido a nosotros. ¿A usted no les dice algo eso? ¿De su amor? ¿Del eterno amor que Dios tiene para nosotros? O sea, el Espíritu de Dios nos fue compartido. He estado leyéndome un libro de Víctor Emil Frank y habla de... Él es un psiquiatra y él cuenta desde la perspectiva como psiquiatra, como médico psiquiatra, cómo fue esa experiencia. Horrible, ahora él omite muchas cosas. Y algo que me llamaba la atención es que él contaba algo sobre su esposa. Su esposa también la llevaron muy joven, creo que entre los 23, 24 años, porque él menciona que ella cumplió años estando allá. Ahora, estaban separados, no se sabía de dónde estaba ella. Él dice en su libro, podría estar a unos metros o a cientos de millas. Dice, pero lo único que sé es que la amaba con todo mi corazón. Y él para a veces salirse de esa realidad que estaba viviendo, se ponía a pensar en ella y como que tenían una charla y como que hablaban con ella, en fin. Y entonces él cuenta y dice que en una de las ocasiones donde él estaba llevando una charla con ella ahí mientras caminaban y ya llegaron al lugar de trabajo, él estaba llevando una charla con ella aquí en su mente, ¿sí? Donde ella le hacía preguntas, él también, se reían. Dice que de repente él alzó la mirada al cielo y dijo, tal vez yo nunca la vuelva a ver, pero sé que ella siente mi amor porque yo puedo sentir el de ella. Y él cuenta que un pajarito vino y se paró ahí en el montículo de tierra, en ese montón de tierra que le estaba sacando, cavando esos huecos, y dice que ese pajarito lo miró tan fijamente que él pudo sentir que fue como si Dios le permitiera o le diera una respuesta del amor de su esposa también allá donde estaba. ¿Por qué yo cuento esto? Porque esa pareja, él y su esposa tenían una conexión a partir de ¿qué? De su espíritu. ¿Comprendemos eso? O sea, podían enterarse de cosas
desde lo íntimo de su pensamiento, porque el espíritu está conectado con todo lo demás, ¿sí? Ahora imagínese eso, le cuento esto para darle un dibujo de cómo el Espíritu de Dios nos fue dado a nosotros los creyentes, o sea, lo más íntimo de Dios. Por eso cuando a veces queremos tomar una mala decisión o hacemos ciertas cosas, o lo voy a contar de esta manera porque me pasó y me ha pasado en ocasiones, ¿sí? En varias ocasiones me ha pasado donde Dios me ha dicho, para, o haz esto, o gira por acá mejor. Y hace unos años me pasó que yo venía para la casa, venía a dar un discipulado, venía muy tarde, y yo escuché acá en mi cabeza que algo me dijo, pasa ahora la avenida, ¿sí? Y yo dije, perdón, no, mentiras, estoy equivocado. Yo quería pasar la avenida, ¿sí? Porque el sendero por donde iba a ir estaba muy oscuro y dije, no me gusta irme por ahí, voy a pasar justo en este punto. Y esa voz me dijo, sigue de largo, o sea, no pases la avenida. Y yo dije, no, pero es que no me gusta, eso está oscuro. Y yo seguí caminando y nuevamente me dijo, o sea, yo estaba decidido a pasar la avenida y nuevamente me dijo, sigue de largo. Y yo dije, ok, lo voy a hacer y seguí de largo por ese sendero oscuro, quería pasarme allá. No lo hice porque esa vocecita 2 veces me dijo que no pasara la avenida en ese momento. Y cuando yo avanzo unos 10 pasos más o menos, gira un carro a toda velocidad y vuelve y gira para el otro lado y luego una patrulla detrás. O sea, si yo hubiera pasado en ese instante, si no me había atropellado el carro que iba persiguiendo a la policía, me había atropellado la policía, o ambos. Porque eso fue en fracción de segundos. Y yo entendí que era el Espíritu de Dios diciéndome, ten cuidado. Porque como decía alguien una vez, nosotros vemos hasta la curva, Dios ve todo el camino. Entonces es necesario que tengamos afinados los oídos para escuchar la voz de Dios. Ahora, no todo lo que nos llega a la cabeza es la voz de Dios, ¿sí? Y aquí tengo que contar algo que lo he contado en otros mensajes, donde al llanero solitario lo agarran una tribu de indios, lo capturan. Y entonces él ahí como que se les dejaba y listo, lo paran ahí, ya le habían quitado sus armas y él dice, no, estoy perdido, no, estoy perdido. Y una vocecita le dice, no, todavía no estás perdido. ¿Ves esa roca que está ahí, a 1 metro tuyo? Tómala y pónsela a ese que más plumas tiene, ese es el jefe. ¡Pah! De una. Y él no lo pensó, sino que llegó y ¡pam! Y la vocecita le dice, ahora sí estás perdido. Entonces, no todas las voces que escuchamos son la del Espíritu Santo. Porque el enemigo también quiere venir a hablarnos, a decirnos cosas que hagamos. Hazlo, ay, ¿qué pasa? Tranquilo, tú te mereces eso. Es más, tú te mereces más. Y nos viene el enemigo a veces a calentar los oídos y tenemos que afinar nuestra voz para que sea el Espíritu Santo. El Señor a mí me usa para dar profecía y me ha revelado cosas de personas. Y me ha dicho, dile a fulano de tal esto, así puntualmente. En algún momento para darle un mensaje a una organización. Yo me despierto, yo tendría que ir a estudiar, estaba estudiando teología, me despierto y lo primero que veo en mi mente, estando en el cuarto oscuro, veo como en una pantalla un lugar de esa organización que yo conocía y me dice, estábamos en el auditorio de ese lugar, y me dice, escucho una voz y yo en mi espíritu supe que quien hablaba era Dios. Y dijo, aquí huele a pecado y no lo toleraré más. Él me da un mensaje, ahí yo veo, yo sé cuál era la organización, sé que ese auditorio era de ahí. Y yo dije, wow, ¿y ahora yo qué hago con esto? Y el Señor me dice, comunícaselo a ellos. Y entonces yo en eso trato que no me pase lo del llanero solitario. Yo soy como Gedeón. Y yo le dije, Señor, yo lo hago, pero si tú me lo confirmas, si tú no me confirmas eso, yo no hablaré. Porque estamos hablando de una organización, ¿sí?
Y me mostró unos detalles que yo obviamente le transmití a la persona que tenía en mente, a la que le tenía que transmitir eso de esa organización. Entonces yo, como soy tan pilo, yo me arrodillé y le dije, Padre, yo me fui a la sala, me arrodillé y le dije, Padre, si eso realmente que tú me estás mostrando eres tú, si eres tú realmente el que me está diciendo que le diga eso a los directivos de esa organización, pues que Mónica, o sea, mi esposa, se lo sueñe, punto. Y yo me bañé, me alisté, papá, y me fui. Y cuando llegué ya al instituto donde estudiábamos, Rema Sepco en ese momento, tomé el teléfono, llamé a mi esposa y le dije, amor, porque Dios me decía, ¿qué hubo? Hazlo. Y yo decía, bueno, esperemos. Señor, si eso es así, que Mónica se lo sueñe. ¿Saben qué pasó? Llamo a mi esposa, me saluda, le digo, hola, amor, ¿y qué? ¿Dormiste bien? ¿Qué soñaste? Y me dice, pues imagínate que tuve un sueño así, me soñé esto, otro, tal cual lo que Dios me ha mostrado a mí. Te dije, listo, gracias, amor, te amo, nos vemos después. Y llamé a uno de los directivos de esa organización. Y le dije, mira, el Señor me mostró esto estando yo despierto y me dijo esto, y me dijo puntualmente que se los dijera a ustedes. Y como yo soy temeroso de Dios, yo le pedí una señal y le dije, Señor, que se lo sueñe mi esposo. Mi esposa se lo soñó al pie de la letra, por eso te estoy dando este mensaje. Me dijo, por favor, envíame eso a través de un correo. Y busqué rápidamente dónde enviar un correo, lo envié y ya, entregué eso. Es decir, lo que quiero decirles es que no siempre es la voz de Dios. Tenemos que tener cuidado porque el enemigo también le gusta hacernos equivocar. El enemigo es un engañador. ¿Amén? ¿Entendemos eso? Lo cierto es que esa palabra o esa visión que Dios me dio hizo que despidieran, no recuerdo a cuántas personas. Entre esos, un familiar mío. No sé si todavía no me quiere por eso, pero yo tenía que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y allá obviamente descubrieron lo que estaba pasando y había un desorden, en fin, etcétera. Pero lo que quiero decirles y les cuento este testimonio es porque cuando a mí Dios me dice algo, aún sintiendo que es Él, yo voy y le pido una confirmación. Le digo, yo no abro la boca si tú no me lo dices. Yo no abriré la boca si tú no me lo dices. En la iglesia donde pastoreé por 13 años, también un día yo estoy en el aposento alto, estoy orando, estoy en mi tiempo allá con Dios, muy chévere, y el Señor me dice, ve y dile a los pastores esto. Y yo le dije, no, Señor, ese no puede ser tú. Que háblale a través de la pastora al pastor, ella es la profeta, que ella hable. Amén. Otro tintico. Entonces, yo me hago el loco con el tema, me pongo a orar y le digo, no, Señor, ahí hay una profeta establecida, es la pastora, que ella hable, yo no voy a hablar. Y me dijo, ve y hazlo. Yo no te estoy preguntando si lo quieres hacer, si no hazlo. Y yo recuerdo que yo me arrodillé y me puse a llorar. Y le dije, Señor, yo no voy a hacer eso. Esto significaría que yo me tenga que ir de esta iglesia. Porque el pastor no toleraba que nadie le dijera cómo tenía que hacer las cosas. Y menos su ayudante. Y vino la tercera vez Dios y me dijo, hazlo. Y yo tuve que ir y decirle, pastor, el Señor me dijo que te dijera esto. Que por qué motivo no nos hemos reunido todavía si estamos a 3 días de un encuentro. Eso fue todo, ese fue el mensaje. Ese mensaje generó una ruptura en la relación entre el pastor y este sujeto, este servidor. Pero yo entendí con el tiempo que Dios estaba probando mi obediencia para con Él, porque por eso está escrito que nos es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Y eso lo plasmó el Espíritu Santo de Dios allí para sus siervos. De manera que es importante que no podemos escuchar todas las voces que lleguen, pero sí podemos decirle al Espíritu Santo que nos ayude a filtrar qué sí es y qué no es. Decisiones que a veces tomamos. Una persona un día también nos dijo, mire, yo los quiero bendecir, yo estoy en tal país, yo quiero sembrar en ustedes, Dios me los puso a ustedes en mi corazón, yo recibo su devocional y yo lo quiero hacer. Y yo sinceramente, desde el momento que esa persona me lo dijo, yo no sentí paz.
Entonces yo todo lo llevo a la oración. Y le dije, Señor, si eso es tuyo, es decir, si tú realmente le pusiste eso a esa persona, que lo haga sin ningún tipo de condición. De lo contrario, yo no quiero aceptar eso, porque no me da paz, en fin. Oye, nunca más esa persona nos volvió a contactar hasta el día de hoy. Porque uno podría, uy, esta es la bendición que estábamos esperando, Señor, aleluya. Y ahí es donde la podemos embarrar. Entonces tenemos que ser muy juiciosos con esto. Primera de Corintios capítulo 2, verso 11, dijimos que nadie puede saber los pensamientos de los demás y el único que lo sabe es ese espíritu de esa persona, ¿cierto? Igualmente nadie sabe los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. La clave para afinar el oído espiritual y que demos un buen fruto es estar permanentemente hablando, chateando con la persona del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Juan capítulo 4, verso 24 dice en la palabra de Dios para todos. Juan 4, 24, palabra de Dios para todos, dice: Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y aquí viene otra cosa interesante para que nosotros comprendamos cuál es el fruto que Dios quiere que demos. El fruto que Dios quiere que demos es un fruto interno, desde lo espiritual. Desde ahí comienza el fruto. ¿Qué es? Dice que los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad, pastor. ¿Y eso cómo se hace? Segundo, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo es que uno adora a Dios en espíritu y en verdad? ¿Dónde dejo la carne o qué? ¿Cierto? Uno se haría esa pregunta. Bueno, aquí hoy estábamos adorando, cantamos, aplaudimos, ¿cierto? Danzamos, ¿sí? Pero la verdadera adoración es aquello que se hace desde lo interno, es decir, se los voy a dibujar de esta manera. Tiene que ver con la actitud con la cual hacemos las cosas. ¿A usted algún día le han dado algo que usted siente que se lo dieron porque, tome, ¿cómo hace eso? No sé, ¿les ha pasado? A mí me ha pasado. Y cuando ha sido así, me ha hecho daño. Alguien le da un abrazo y usted dice, no, ese abrazo me lo dieron ahí como con el pescado muerto, así. ¿Sí le ha pasado? Un abrazo porque tocaba abrazar a todos. A mí me ha pasado. Lo que quiero decir es que uno siente desde el corazón cuando alguien hace algo por uno o le da algo a uno desde lo interno, desde el corazón. A mí hay personas que me han dicho, mire, por favor entréguenle esto a Segundo. Y viene de lejos eso. Y cuando me lo han entregado, yo he sentido el amor con que esa persona a miles de kilómetros lo dispuso para nosotros. ¿Lo entendemos? Entonces lo que quiero decir es que los que le adoran deben adorarlo desde el espíritu, de verdad. O sea, ya está bueno, hermanos, que nosotros nos reunamos, nos congreguemos, cantemos, oremos y mañana estemos gritando, diciendo barbaridades, hablando mal de otros, tratando a todo el mundo mal. Ese es un pendejo, ese es un idiota, ese es un estúpido. O sea, esa no es la voluntad de Dios. Ahí no lo estamos adorando desde el corazón. O que si vamos a cumplir un trabajo, estemos con la actitud incorrecta. Ay, vea, qué desgracia lo que me toca hacer a mí. Nunca vamos a aprender, nunca se nos van a abrir otras puertas entonces, porque no estamos haciéndolo desde el corazón. Lo estamos haciendo porque toca, porque me tocó. Y saben, a nadie le toca nada. Lo tenemos que hacer del corazón, en espíritu y en verdad. Eso significa con sinceridad. ¿Saben? Cuando yo no quiero abrazar a alguien, no lo hago. Cuando a veces tengo un mal momento, un mal día, a veces le digo, oye, te sé que tenemos un discipulado, perdóname, no puedo ir. Si el grado mío de inconformidad, de malestar, de indisposición es alto, yo prefiero cancelar ese discipulado. Porque entiendo la responsabilidad que hay cuando uno le ministra a otros. Uno puede transferirles también la amargura espiritualmente. ¿No les ha pasado que alguien nos visita a uno y deja una atmósfera oscura, pesada? A mí me ha pasado y me pasa seguido porque uno le ora o le enseña a las personas o aconseja a personas acerca de las cosas de Dios. Y hay personas que tienen una carga muy negativa. Entonces,
Cuando yo estoy de malas pulgas, a veces digo, mejor yo no voy, mejor yo no quiero estar ahí, porque no le quiero transferir a nadie. Y alguien dirá, ay, no, pero a usted le falta inteligencia emocional. No, es que también se transfiere las cosas. Amén. Y cuando he tenido que hacerlo y ministrar, orar por alguien, le digo, Señor, que esta persona reciba lo bueno que hay en mí, más no lo negativo que está en este momento. Amén. No se duerman, por favor. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 17, vamos finalizando. En la Reina Valera contemporánea. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esto es muy importante. El dar un verdadero fruto para nuestro Dios se tiene que hacer con libertad. Recuerde, en espíritu, en verdad y con libertad. Por eso aquí no tenemos servidores o líderes a dedo. ¿Qué es a dedo? Ay, usted es un servidor del Señor. Venga para acá, vamos a servirle al Señor. Yo no lo hago así. Yo sé que muchos lo hacen así. El Señor me puso, el Señor me dijo. Yo siempre le digo a las personas, ¿quieres hacer esto? Ah, ok, yo lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque no hay nada más bonito que lo que hacemos ¿con qué? Con libertad. Que alguien haga algo con libertad, no porque le toca, ay, me toca ir. Por ejemplo, Mao dijo, yo quiero ayudar a servir, a organizar, a preparar el lugar, el salón, todo. Y él lo hace de su corazón. O sea, yo no tengo que estar, ¿qué hubo, Mao? Sí, va a venir o no, Mao, ¿qué pasó, Mao? Oiga, ¿por qué no vino? No, él lo hace de su corazón, ¿sí? Y cuando él no ha podido, me ha dicho, pastor, yo no puedo, no alcanzo a llegar. Y le digo, ok, perfecto, gracias. Esto me ayuda a que yo me venga un poco más temprano y empiece a hacer todo más temprano para que el lugar esté preparado y todos estén ahí. Por eso también habemos papa, por eso también hay pocos servidores. Porque yo a veces quiero que la gente diga, yo quiero hacerlo, y no que, oiga, ¿usted me ayuda? Amén. Y alguien dirá, no, pero señálelo, mándelo que lo haga. ¿Sabe que no? Porque yo en el tiempo que ministré, que serví al Señor en otro ministerio, por muchos años, yo vi personas haciendo las cosas de mala gana, haciéndolas mal. Ay, qué pereza, dejemos esto así. ¿Y para qué se metió a servir? No, es que no quería, me mandaron. Ah, bueno, lo entiendo. Entonces, por esa razón, porque tiene que haber libertad. Amén. Tiene que haber libertad. Por eso también nosotros cuando enseñamos a otros, les damos un discipulado, no es que hubo, llegó el pastor, todos en filita aquí en la sala, hágale a ver. No, señor. Porque resulta que cuando yo llego a su casa, esa jurisdicción ya no gobierno yo. Gobierna Dios. Pero ahí hay una cabeza. ¿Me entienden? Si yo voy a la casa de mi suegro, si él dice que oremos, oramos. Yo a veces lo sugiero, oramos. Pero él dice, bueno, oremos, vamos a darle gracias a Dios por los alimentos. Y yo a veces le digo, su merced es el jefe de este hogar. Yo no puedo llegar, bueno, todos aquí vamos a orar porque llegó el pastor. Olvídelo. Yo no hago eso. ¿Cierto? Si voy a la casa de mi cuñado, igual, porque tenemos que aprender el respeto, y en el respeto hay libertad. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, hay libertad. Por eso está mal cuando alguien le predica a una familia, llega y lo primero que dice, ¿usted qué hace con esa sábila? Ese mugre sábila colgado, eso es de Satanás, ese no es su problema. A lo mejor usted tenga mucho más mugre que ese. Eso es un asunto de ellos, si creen en eso o no. Y muchos llegan así. Acá en Colombia usamos una frase un poco del bajo mundo, y es que llegan levantando a los demás. Llegan como cascando a los demás, pegándole a los demás. Ese muñeco, ¿usted qué hace adorando ese muñeco? Olvídelo. Yo fui a la casa de mi hermana mayor y ella es una católica ferviente, que da ejemplo, que lee la Biblia. Y a mí me gusta hacer aseo y colaborar y toda la cosa. Y ella tiene un altar allá y yo cogí y le limpié todo su altar, la Virgen María, el Niño Jesús, todo eso se lo dejé limpiecito y ya. Porque no es mi asunto meterme en si ella tiene una estatua, un muñeco o no. Ese no es mi asunto. Ella muy amable nos estaba esperando. Ah, claro, con razón usted no dijo nada. No.
Tenemos que partir del respeto, mis amados hermanos. Tenemos que partir del respeto. A veces llegamos a una casa a sugerir cómo tienen que hacer todo. Eso no es correcto. ¿Amén? Amén. Tiene que haber libertad. Tiene que haber libertad. Ahora, vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos, y vamos a orar de acuerdo a lo que está escrito en Efesios capítulo 1, verso 17. Lo cito en la palabra de Dios para todos. Dice: ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. ¡Qué palabra tan increíble! Vamos a orar sobre esto. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Así que sobre esto vamos a orar. Padre, hoy oramos y te damos gracias, Señor. Yo oro por tu pueblo, oro por los que están en este lugar, oro por los que nos están viendo, Señor. Y te pido que tu Santo Espíritu, que es fuente de toda sabiduría, venga a su corazón y sea una relación firme la que ellos puedan tener con tu Santo Espíritu. Espíritu de Dios, yo te pido de manera especial, bajo la bendición y la autoridad que me has puesto, que nos incomodes de manera fuerte, firme y latente, cuando nosotros estemos a punto de tomar malas decisiones. Que nos incomodes, Espíritu de Dios, cuando estemos a punto de hacer algo que no corresponde como hijos de Dios. Oro y te pido, Espíritu de Dios, que nos redargullas a diario de lo que nos tenemos que arrepentir. Oro y te pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude por el terreno firme de la fe. Nos ayude a tener firmeza en nuestro carácter, determinación en nuestra fe. Que no seamos como la chimoltrufia, que decimos una cosa y decimos otra y nos emocionamos y nos comprometemos y no cumplimos. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que seamos serios, que seamos responsables a la hora de hacer negocios, Espíritu de Dios. Que seamos respetuosos con todas las personas que viven en este mundo. Que nos ayudes, Espíritu de Dios, a velar seriamente por entregarle a nuestros hijos y a nuestras generaciones la palabra verdadera. Espíritu de Dios, ayúdanos a no dejarnos contaminar, porque el sistema ciertamente, y lo digo con respeto, ha sido contaminado por el enemigo. Ayúdanos a tener firmeza en nuestro carácter, inteligencia, la sabiduría tuya, Padre, la mente de tu Hijo Jesucristo, para dirimir, resolver toda situación, todo conflicto, todo aquello que has puesto en nuestra mano, ya sea nuestro trabajo, nuestro estudio, relaciones, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro cónyuge. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a tener la firmeza en nuestro carácter también, para formar el carácter de nuestros hijos, para mantenernos guiados por tu Espíritu. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a caminar sobria, justa y piadosamente. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Y yo quiero que en este momento tú aproveches este instante. Olvídate de los que están a tu alrededor. Los que nos están viendo, olvídense de lo demás. Y paren un instante y dígale: Espíritu de Dios, yo no quiero conocer una religión. Quiero tener una relación plena contigo. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, dile: ayúdame a ser un verdadero hijo de Dios. Ayúdame a soltar la amargura, el resentimiento, la falta de perdón. Ayúdame a soltar de mi corazón el dolor que plantaron en mí desde que era un niño. Díselo, este es el momento. Todos orando, todos orando. Dígale: Espíritu de Dios, yo quiero ser tu anfitrión.
Espíritu de Dios, llena mi corazón. Recuérdame tu palabra. Ayúdame a entenderla. Revélame lo que está pasando en estos tiempos para saber cómo me debo comportar. Quita la pereza de mí, la pereza espiritual de mi familia. Quita la pereza espiritual de mis seres queridos. Ayúdame a dar el fruto que tú quieres. Ayúdame a vivir en espíritu y en verdad, a adorarte con mis hechos, en la manera como atiendo mi negocio, mi trabajo, a las personas, en la manera como trato a mis hijos y mis familiares y mi cónyuge, en la manera como les hablo. Ayúdame, Espíritu de Dios, para desde lo pequeño hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Levante sus manos un instante, levántalas y dile: Señor, hoy te entrego todo vicio, toda adicción, cualquiera sea, y tú las conoces, dile. Hoy te entrego el chisme, la mentira, la murmuración. Hoy te entrego ese sentimiento que a veces quiere llenarme de querer saber qué hacen todos los demás, con los detalles. No quiero saber de nadie, quiero saber de ti, Señor. Ayúdame a cerrar mis oídos a llamadas que me hagan para contarme cosas que no me incumben, para contarme la vida de otros que no me incumbe, Señor. Ayúdame a ser sabio, a ser serio en mi relación contigo. Y perdóname por todas y cada una de las veces que te he fallado. Te amo, Señor. Te amo y aquí estoy para ti. Quiero dar un fruto. Quiero contarle a otros de tu amor. Díselo, díselo. Quiero contarle a otros de tu amor. No vine aquí a resistir, Señor. Ay, ¿a qué hora se acaba esta reunión? Vine aquí para aprender de ti. Vine aquí para irme con un nuevo aire en mi corazón. Vine aquí para irme lleno de ti, Espíritu de Dios. Y yo te pido, llena a tu pueblo. Llena a tus hijos, llena a los que nos escuchan, llénalos más de ti, inquiétalos a leer tu palabra, inquiétalos, Dios del cielo. Algunos de los que nos están viendo y de los que están aquí, el Espíritu de Dios va a probar su obediencia, escúchenme. El Espíritu de Dios va a probar su obediencia. A lo mejor estés viendo una serie que te gusta mucho y el Espíritu de Dios te va a venir y te va a decir: apaga y ven y oramos, ven y hablamos. Hazlo. Hazlo. Algunos van a estar en un hobby haciendo cosas y el Espíritu de Dios le va a decir: para un momento y hablamos. Yo oro, Espíritu de Dios, fortalécenos en esa relación contigo. De nada nos sirve saber qué día regresas tú, Señor Jesús, si no estamos alineados con tu Espíritu. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando andamos pendiente de lo que pasa a nivel geopolítico en el mundo para saber si ya es la venida o todavía no. Perdónanos, Señor. Tú nos mandaste a hacer tu voluntad. Tú quieres encontrarnos haciendo tu voluntad, que eso sea lo que nos interese. En el nombre de Cristo Jesús. No queremos ser religiosos, queremos ser verdaderos hijos tuyos. Te amamos y te adoramos. Y yo bendigo tu pueblo y te pido, Espíritu de Dios, llena nuestros corazones, llena tu pueblo, llena tus hijos, llena a los que nos escuchan, llena a los que nos están viendo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Bueno, mis amados hermanos, hemos llegado al final de este mensaje. Me despido de los que se han conectado a través de YouTube. Los amamos. Apoyen nuestro ministerio. Tu ayuda sería muy grande apoyo para nosotros. Te amamos. Bendiciones. Bueno.